Historia real de esta abuela. En la selva, una viuda descubrió dos gemelas perdidas. Rosa miraba hacia la profundidad de la selva amazónica, donde las sombras de los árboles danzaban al ritmo del viento. Aquel lugar, tan familiar y tan solitario, la había acogido después de perder a su amado Manuel. Cada día se aventuraba en busca de plantas medicinales, cada hoja y cada flor representaban su último hilo de conexión con la vida. Pero aquel día todo cambiaría. Mientras caminaba, un susurro de llanto se escapó entre el susurro de las hojas. Rosa se detuvo, con el corazón acelerado, podía ser. En la selva, la soledad era una compañera amarga, y aquel sonido retumbaba como un eco de esperanza. La anciana siguió el sonido, guiada por un instinto inexplicable. Su respiración se aceleró al encontrarse con un claro donde dos figuras diminutas se acurrucaban, temblando. Las gemelas, con sus cabellos enredados y rostros sucios, la miraron con ojos grandes y desorbitados. Eran idénticas como dos gotas de agua, pero la tristeza de su mirada las hacía únicas. Miedo, dolor y desamparo se reflejaban en su expresión. Rosa se acercó lentamente, el nudo en su garganta se apretaba a medida que la realidad de la situación se instalaba en su pecho. Las abrazó y las llevó a su hogar, donde el fuego aún guardaba un rastro de calor. A medida que pasaban los días, las gemelas empezaron a hablarle, revelando fragmentos de su historia desgarradora. Su padre, un rico empresario, las había mantenido ocultas por temor a ser descubierto. La oscuridad de su hogar era como la selva misma, profunda y peligrosa. Aunque Rosa se entregó a cuidar de ellas, una sombra de culpa la seguía, recordándole que no pudo salvar a Manuel. Su corazón luchaba entre la necesidad de no volver a abrirse y la esperanza que las gemelas traían. El clima en la aldea cambió. Rosales, enterados de la desaparición de las gemelas, comenzaron a murmurar. Un susurro inquietante se expandió por el aire, como un eco de advertencia. La tensión aumentó cuando un extraño empezó a acechar su refugio en la selva. Rosa sentía en su piel la proximidad de un peligro inminente. Necesitaba proteger a las gemelas, pero sus propios fantasmas la ataban. La desesperación tomó forma, y la selva, tan viva y mágica, también se convirtió en su mayor amenaza. Una noche, mientras las gemelas dormían, un ruido rasgó el silencio. Un grito la llenó de pánico. Rosa salió corriendo, sintiendo el sudor en su frente y el pánico en su pecho. Entonces vio la figura amenazante acercándose, miradas que cruzaban en lo oscuro, intensas y desesperadas. En ese instante supo que debía decidir. Arriesgarlo todo para enfrentarse a sus miedos y salvar a las gemelas, o dejar que las sombras del pasado se lo llevaran todo. El futuro de las tres estaba en juego, y cada latido resonaba en la selva. Lo que iba a revelarse cambiaría sus vidas para siempre. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo, y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, interactuemos. Rosa sintió la presión en su pecho mientras la figura se acercaba, temerosa y oscura, sus ojos prominentes como antorchas en la noche. Con un acto reflejo, su corazón latió con violencia, el pánico la envolvió. Pero en ese momento, los gemelos despertaron, se abrazaron entre sí y miraron a Rosa con una mezcla de miedo y confusión. Fue un instante de quietud, la tensión se palpaba en el aire. Rosa no podía moverse, paralizada, observando cómo esa figura se hacía cada vez más cercana. Un grito ahogado salió de su boca. Era un hombre. Su rostro brillaba con una intensidad que ella no podía reconocer. Y cuando al fin el vigilante cruzó la línea de sombras, su rostro se iluminó con la claridad de un relámpago que rasga la oscuridad. Era Hugo, un viejo amigo de Manuel, pero aquel hombre no era el que ella recordaba. Su mirada ardía con una furia que le heló el alma. Había algo en su presencia que le resultaba profundamente inquietante. Rosa, dijo él, su voz era un susurro helado, no deberías estar aquí. ¿No ves que esto no es un refugio? Ella parpadeó aturdida. ¿Qué? ¿Por qué estás aquí? La incredulidad la envolvía. Aquel hombre, antes amable y generoso, ahora parecía tener una sombra oscura tras de sí. Entonces, una imagen apareció brevemente en la mente de Rosa. La última conversación que tuvo con Manuel, sus advertencias sobre Hugo y los secretos que había mantenido en la oscuridad. La opresión en su pecho se hizo más fuerte. Esas niñas son mías, continuó Hugo, su tono se volvió más profundo, casi amenazante, y no puedo dejar que su traición se repita. Traición, Rosa sintió el nudo en su garganta, la confusión la inundó.
¿Qué estás diciendo? La incredulidad se convirtió en terror. Ella había creído que rescataba a las gemelas de su infierno familiar, no sabía que el verdadero infierno estaba relacionado con el pasado de su esposo. Hugo dio un paso adelante, sus ojos destilaban rabia. Su padre no las ocultó sin razón, Rosa. Venían de un mundo en el que el dinero compra caras vidas, y yo era su guardaespaldas. Las palabras de Hugo resonaron como un trueno dentro de su mente. Las gemelas, esas criaturas inocentes, atrapadas en un juego oscuro que ella jamás imaginó. Rosa se sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. ¿Manuel era también parte de esto? La respuesta llegó con un gesto. Hugo echó la cabeza hacia atrás y dejó escapar una risa amarga. Siempre estuvo en el centro, manipulando todo como un maestro de marionetas. Las mantuvo ocultas y pensó que nadie descubriría su juego. Las gemelas, aterrorizadas, se acurrucaron más cerca, temiendo la tormenta inminente. Como una mano fría cerrándose alrededor de su corazón, Rosa comprendió la verdad. Había sido simplemente un peón en un tablero de ajedrez mucho más grande del que había imaginado. Necesito que regreses, insistió Hugo. Si te quedas aquí, las perderás para siempre. Y si se descubre la verdad, no sobrevivirás. Rosa, con el pecho agitado y el pulso acelerado, se vio atrapada entre dos mundos, el de la protección y el del temor. Ya no podía confiar en sus instintos. La selva sonaba diferente esa noche. A lo lejos, los gritos de una criatura resonaban, pero lo que más la aterraba era el silencio que se apoderaba de su corazón. Cada elección parecía tan crucial, tan letal. El futuro de las gemelas y el de Rosa estaba colgando de un hilo. Todo había cambiado en un instante. ¿Qué haría? Podría arriesgarlo todo por la verdad que podía destruirla. La lucha comenzaba ahora. Rosa, con el corazón en la boca, no podía apartar la mirada de Hugo. La tensión lo envolvía todo, como una sombra pesada que amenazaba con aplastarla. La selva resonaba con el canto lejano de criaturas nocturnas, pero su mente estaba atrapada en un torbellino de confusión y miedo. Las gemelas, aún abrazadas, parecían sentirlo. El aire a su alrededor estaba cargado, pesado con secretos oscuros. ¿Qué has hecho?, preguntó Rosa, su voz temblando. Cada palabra era un puñal que se clavaba en el aire. Hugo dio un paso más y ella sintió una punzada de terror. No eres la única compañía que tienen, susurró él. Un destello de locura cruzó su rostro. Estoy aquí porque ellas me necesitan. Los demás deben pagar. El estremecimiento recorrió el cuerpo de Rosa. ¿Qué quieres decir? La incredulidad se transformó en un pánico palpable. Entonces, un sonido rompió la quietud de la selva. Un crujido, como si algo o alguien se acercara. Rosa giró la mirada rápidamente hacia el camino por donde había venido. Un grupo de hombres apareció de entre los árboles, piernas musculosas y miradas frías. No puedes estar serio, susurró, un río de desespero arrasando su pecho. ¿Quiénes son ellos? Hugo sonrió, una risa sin alegría que heló su sangre. Mis amigos. No puedo dejar que te lleves a las gemelas. Ellas tienen un destino, algo que ni tú ni Manuel pueden comprender. Una de las gemelas se soltó de Rosa y se acercó a Hugo con pasos temerosos. Un rugido que parecía venir de su interior resonó, y Rosa se sintió desvanecerse. No, ven aquí, gritó, pero la mirada de la niña estaba fija en Hugo, como si lo conocieran de otra vida. Vamos a jugar, sí, a jugar, murmuró, su voz sonaba distante, lejana. La realidad se retorcía ante los ojos de Rosa. ¿Qué estaba pasando? Hugo se inclinó hacia las gemelas, una figura oscura invadiendo su inocencia. Las niñas tienen un regalo especial, dijo, y el horror se apoderó de Rosa. El poder de curar lo que los hombres no pueden. El rostro de Rosa se congeló. Eres un monstruo, dijo, el desdén asomándose entre sus palabras, pero ocurrió algo aún más increíble. Las gemelas comenzaron a cantar, una melodía suave y etérea que reverberaba en el aire como un canto ancestral. Era como si la selva misma estuviera respondiendo, los árboles se mecían al ritmo de su voz. El tiempo pareció detenerse. Rosa sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. De repente, una oscuridad emergió del fondo del claro, y en un instante rápido como un parpadeo, se materializó una figura espectral. Una mujer con cabellos blancos y una mirada que atravesaba el alma. «El pasado regresa», exclamó la mujer extendiendo sus manos. El aire se llenó de luces parpadeantes que destellaban como estrellas. Rosa, con el corazón en un puño, se dio cuenta de que esa mujer era su propia madre, perdida en la locura de su juventud. «¿Qué estás haciendo aquí?». La pregunta huyó de su boca como un eco. La mujer sonrió, pero su mirada era profunda, llena de tristeza y revelación. «Rosa, el ciclo se repite. Estas gemelas son la clave. El secreto que llevas dentro». Las gemelas, ajenas a la tensión, seguían cantando, y a sus pies la tierra comenzaba a temblar. La selva se partió en dos, desvelando un camino antiguo y cubierto de sombras.
De pronto, todo lo que Rosa pensaba que sabía, todo lo que había creído, se desmoronó en un instante. «Tú nos has traído aquí, Rosa», gritó Hugo, la locura ardiendo en sus ojos. «Y tú decidirás el destino de todos». El futuro de la selva, de las gemelas, incluso el de Rosa misma, ahora pendía de un hilo inquebrantable. La pregunta se cierne: ¿qué precio estaría dispuesta a pagar para salvarlas? El verdadero horror de su pasado la perseguía, y en un giro escalofriante, se dio cuenta de que las respuestas que buscaba estaban tan cerca. ¿Cuál sería el siguiente paso en este macabro juego? Rosa, con el corazón latiendo en su pecho, miraba a Hugo con terror. La mujer espectral que había aparecido a su lado parecía comprender la gravedad de la situación, y las gemelas seguían cantando, un canto que resonaba en lo profundo de la selva como una antigua invocación. Pero de repente todo se tornó caótico. Un grito desgarrador rompió el aire. Las gemelas, paralizadas de miedo, se dieron la vuelta. Rosa sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La figura espectral se desvaneció de repente, como un suspiro en el viento, pero no antes de que las luces parpadeantes a su alrededor comenzaran a agitarse, generando un aire de confusión y desesperación. «No, detente», gritó Rosa, intentando que la realidad no se le escapara de las manos. Hugo, enloquecido, se lanzó hacia las gemelas, sus manos dispuestas a atraparlas. Rosa, sin pensarlo, corrió hacia él instintivamente, necesitaba protegerlas. Sin embargo, lo que Hugo dijo fue un puñal para su alma. «Ellas son parte de mi familia, han sido robadas de su verdadero hogar». Las palabras resplandecían con una locura que hacía eco en sus recuerdos sobre Manuel, su amor perdido. Mientras se producía el forcejeo, un destello brillante iluminó el claro. Rosa no pudo evitar mirar, y lo que vio la hizo retroceder. En medio del resplandor, una figura conocida se materializó. No era solo su madre, era un reflejo de su pasado. Su padre, el hombre que había creído perdido para siempre, apareció con un aire de soberanía, con su sombra arrastrando la nostalgia. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con una voz profunda que temblaba con autoridad. Todos quedaron paralizados. Rosa podía ver la angustia dibujada en su rostro y supo que algo estaba terriblemente mal. «Es mi madre, ella es la culpable de todo», gritó Hugo, los ojos desorbitados. La confusión se intensificó como un huracán. «La locura de tu familia está arrastrando a estas niñas a un destino que no merecen». Rosa sintió un dolor punzante en el corazón. «¿Cómo puedes decir eso?». Las palabras apenas escapaban de sus labios. «Yo solo quería salvarlas. Y lo que tú consideras salvar puede ser un nuevo encarcelamiento», interrumpió su padre acercándose. «Estas gemelas tienen un poder que no comprendes. No debes permitir que tu instinto de protegerlas te haga caer en sus juegos». El aire se volvió espeso. El canto de las gemelas se apagó de golpe. En su lugar, un silencio pesado envolvió todo. Rosa sintió náuseas mientras las revelaciones se mezclaban, formando un nudo en su estómago. Hugo dio un paso atrás. «¿Qué has hecho, Rosa?». Su voz era un susurro helado. «Estás atrapada en un viejo conflicto. La gente que cree que puede usar a las gemelas deberá pagar». Rosa sintió que la tierra temblaba nuevamente. Una visión oscura de lo que su vida había sido, la cruel trama tejida por sus seres queridos, la consumió. Todo lo que había querido era un hogar, una familia, y ahora, de pie en el claro, le estaban diciendo que todo lo que conocía era una mentira, un velo sobre un pasado retorcido. «Tú nos llevaste a creer que podíamos ser libres», gritó una de las gemelas de repente, con ojos brillantes de furia, «pero tú misma estás encadenada por el miedo». Las palabras la atravesaron como un rayo. En un instante claro, todo cambió. Rosa sintió que el suelo bajo sus pies se agrietaba y la selva resonaba con un sonido profundo, casi como un latido. La sombra de los árboles se alzó, como un testigo de su descubrimiento. Eran las propias gemelas quienes habían tejido este camino hacia la verdad. Y en ese clímax de tensión, Rosa se encontró en el centro de una verdad devastadora. ¿Cómo podría haberse dejado llevar por el amor y la lealtad, para tan solo descubrir que todo lo que la rodeaba estaba planteado bajo engaños y manipulación? Las gemelas, con sus ojos llenos de sabiduría y dolor, se acercaron a su madre. «Ahora tienes que decidir, Rosa. Ellas son valiosas, pero tú llevas también la marca de la traición. ¿Qué elegirás cuando la verdad se desate?». El aire se hizo denso, cargado de energía. Rosa se sintió desbordante de emociones, atrapada entre un pasado oscuro y un futuro incierto que se deslizaba de sus manos. La selva, antes un refugio, ahora parecía un laberinto de secretos. Esa noche, lo único seguro era la tormenta que se avecinaba. ¿Qué despertaría la selva en la revelación de aquel secreto asombroso? Y, más importante, ¿cuál sería el precio a pagar por la verdad que todos temían? La lucha por el destino de las gemelas apenas comenzaba. Rosa, con el corazón latiendo con fuerza, sentía que todo se desmoronaba a su alrededor. Las gemelas, sus ojos llenos de miedo y confusión,
La miraban como esperando un milagro. Y ella, en medio del caos, sabía que debía tomar una decisión. El aire estaba cargado de tensión, cada segundo se sentía como una eternidad. Hugo, con su mirada salvaje, avanzó un paso más como un depredador dispuesto a capturar a su presa. El destino de ellas está sellado, exclamó, levantando un dedo hacia Rosa. Su poder es ancestral y no puedes protegerlas de lo que deben cumplir. De pronto, un viento helado cruzó el claro, trayendo consigo un murmullo de voces lejanas, como si la selva misma estuviera susurrando advertencias. Rosa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué te han hecho esas criaturas?, cuestionó, sin poder evitar que el temblor se reflejase en su voz. La angustia en su pecho crecía como una cadena pesada. Hugo soltó una risa caótica, llena de desprecio. Lo que tú no entiendes, Rosa, es que ellas son el legado. No pueden ser tus hijas, ellas son hijas de la luna, custodias de un poder que tú ni siquiera imaginas. Su tono era como un eco perturbador que retumbaba en el silencio del claro. En ese instante, las gemelas comenzaron a temblar, sus ojos se volvían más brillantes, casi como si la luna misma las hubiera iluminado por dentro. No, 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 murmuró Rosa, su voz se fue apagando mientras sus palabras se desmoronaban. Está todo mal. Pero justo cuando la sombra de la verdad se cernía sobre ella, un grito desgarrador resonó en la selva. Uno de los hombres que había aparecido junto a Hugo lanzó un alarido que hizo temblar hasta las hojas. «Mira», gritaron, apuntando hacia el cielo. Un torbellino de luces bailaba en el aire, formando un vórtice brillante que descendía hasta el claro. El giro de los acontecimientos fue explosivo. Las luces se transformaron en figuras humanoides, seres de luz que parecían danzar en el aire. Rosa sintió cómo el mundo a su alrededor cambiaba una vez más. Rápido, las gemelas. Gritó, pues los seres de luz se abalanzaban hacia las niñas, pero algo la detuvo en seco. Una de las gemelas levantó la mano como si estuviera invocando a los seres. «No tengan miedo», exclamó con una voz que no era solo suya, resonando con un eco de poder antiguo. «Nosotras somos el puente entre mundos». Con cada palabra, Rosa sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Hugo se descontroló. «¿Qué has hecho? No puedes dejar que se unan a ellos», gritó, sus ojos desorbitados en una mezcla de terror y rabia. Pero era demasiado tarde. Las figuras de luz atrajeron a las gemelas, sus cuerpos eran envueltos en un resplandor purificador. En un instante desgarrador, la selva misma parecía gritar, una explosión de energía iluminó el claro, arrojando a Rosa hacia atrás. Todo se volvió borroso. El suelo desaparecía bajo sus pies, y cuando el resplandor finalmente se disipó, se encontró sola, rodeada de sombras. Las gemelas habían sido absorbidas por la luz. El eco de sus risas desapareció, dejando a Rosa en un silencio abrumador. «No», murmuró, sintiéndose perdida. La insólita revelación la golpeó. Esas niñas no eran solo inocentes, portaban un destino que las conectaba con sus raíces más profundas, raíces que Rosa nunca había conocido. Desorientada, miró a Hugo, pero él también parecía en shock. «¿Qué han hecho?», preguntó, su cara pálida como el papel. Las palabras se enredaban en su garganta mientras la verdad se hundía en su mente. Podría haber arriesgado a las últimas herederas de un poder que no comprendía. Bajo la sombra de los árboles, la vida continuaba, pero Rosa sabía que todo había cambiado. Un nuevo juego se desarrollaba, y ella no era más que una pieza perdida. La impotencia la envolvió, y una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Había salvado a las gemelas o las había condenado a un destino aún más oscuro? Rosa, con el corazón encogido y los ojos llenos de lágrimas, no podía creer lo que había sucedido. Las gemelas, envueltas en luz, habían desaparecido. El silencio que quedó era ensordecedor. Justo cuando pensaba que todo había terminado, un crujido rompió la calma, como un trueno distante. Hugo, todavía en estado de shock, la miró. «¿Qué han hecho? ¿Qué poder creen que tienen?». Su voz se había vuelto casi un grito, y el aire entre ellos se volvió tenso. Pero antes de que pudiera continuar, el suelo comenzó a temblar nuevamente, esta vez con más fuerza. El claro se iluminó con un brillo extraño. Rosa sintió que su propio corazón latía al unísono con la tierra. Y entonces, para su horror, empezó a escuchar voces. Voces familiares que resonaban en su mente, llenas de risa, alegría y dolor. Eran murmullos que se mezclaban con el viento, llamándola, como un eco de su pasado que venía a reclamarla. «Mamá», un grito desgarrador surgió de un lugar oscuro. Rosa giró la cabeza bruscamente y vio a una de las gemelas, su imagen antes brillante pero ahora distorsionada, acercándose a ella. La niña mostró un rostro angustiado, sus ojos estaban llenos de una desesperación profunda. «Ayuda», nos atrapó. Rosa sintió que la piel se le erizaba, no comprendía. «¿Quién te atrapó? ¿Dónde estás?». Su voz resonó en el aire, pero la gemela se desvaneció como un espejismo. El terror la invadió. Hugo se acercó con rapidez.
Tienes que decirme qué ocurrió, Rosa. Algo cambió cuando te acercaste a la luz. La urgencia en su tono le hizo recordar que estaban en peligro. Tienes que concentrarte. ¿Cuál es tu conexión con ellas? De repente la respuesta la golpeó como un rayo. Sus voces, ellas, son parte de mí, pero espera. En ese instante una visión atravesó su mente. Recordó un antiguo ritual que su madre le había contado, la energía que algunas familias tenían para conectar con el otro mundo. El pánico comenzó a crecer. No puede ser, yo. No puedo, Hugo, confundido y furioso, apretó los dientes. ¿Qué quieres decir? Todo esto se basa en una tradición familiar, tu madre te lo dijo. El enojo en su voz era palpable, pero no había tiempo para explicaciones. La selva empezó a transformarse, las sombras se volvieron más densas, amenazantes. Y en un giro inesperado, una sombra oscura emergió entre los árboles. No era una criatura, era una figura humana. Se trataba de Manuel. Su rostro, una mezcla de tristeza y furia, brillaba bajo la luz pálida. Pero Manuel, Rosa respiró hondo. ¿Por qué estás aquí? La confusión la llenó de nuevo, y el horror de la situación la abrumaba. Todo es un juego, Rosa, dijo él, sus ojos intensos. No las puedes salvar porque tú llevas su dolor. Ella es la conexión. Su voz resonó con un poder que le heló la sangre. Hugo dio un paso atrás, asustado. No, no puede ser real, tú estás muerto. Y ahora la verdad deberá salir a la luz, respondió Manuel como si no le importara. Rosa, tienes que elegir ellas. Tienen un destino que se entrelaza con el tuyo, un pasado que tú no conoces. La culpa, el poder, yo fui solo una pieza más. Las revelaciones hicieron que el mundo de Rosa, ya tambaleante, se desmoronara por completo. El eco de las voces se intensificó, envolviéndola en una niebla de fatiga emocional. ¿Qué hiciste, Manuel? Tú me prometiste que protegerías a las gemelas. Hugo, mirando el claro cuyo caos aumentaba, gritó de frustración. ¿Qué se está revelando? Dímelo. Rosa presionó, el miedo tintando su voz. Ellas no pueden ser liberadas hasta que lo entiendan todo. El poder de las gemelas es el nuestro. La conexión no es solo un don, es un sacrificio. La voz de Rosa ahora era un grito de guerra, pero ¿qué significaba eso? La respuesta, como un torrente oscuro, brotaba sin control. A medida que las sombras se arremolinaban a su alrededor, la figura de Manuel se desvaneció y las risas de las gemelas retornaron, esta vez llenas de eco y desesperación. Mamá, vuelve, estamos atrapadas. Y en un instante una explosión de luz iluminó todo. Rosa sintió que cada parte de ella se unía a la selva, a la voz de su familia, unida a secretos que no podía comprender y que la llevaban a un destino inimaginable. Mientras los gritos resonaban, una verdad aterradora la golpeó. No estoy aquí para salvarlas, estoy aquí para unirme a ellas. La revelación la llenó de miedo. Sin embargo, mientras todo se revolucionaba a su alrededor, el horizonte comenzó a oscurecerse con un potencial aterrador y desgarrador. La sombra de la selva y su secreto la envolvía. Podría aceptar la conexión que la unía a ellas, llevar el peso de un mundo que no entendía. En medio de la confusión, una pregunta retumbaba en su mente. ¿Había sido la heredera de su propia perdición? El futuro de las gemelas era un enigma, y el suyo un reflejo oscuro y profundo. La lucha estaba lejos de terminar. Rosa, con el corazón agitado y un caos abrumador en su mente, sintió que la selva misma parecía respirar, como si la naturaleza estuviera atenta a lo que iba a suceder. La luz de las gemelas aún titilaba en su memoria, y el eco de sus risas resonaba profundamente en su ser. Pero en el fondo, la pregunta seguía ardiendo. ¿Qué había despertado en ellas esa luz? ¿Por qué están aquí, Manuel? ¿Qué relación tienen con las gemelas? La desesperación hizo eco en su voz, repitiendo preguntas que necesitaban respuestas. Manuel parecía tambalearse entre lo real y lo espectral. Su expresión insinuaba que había algo más, algo que había estado escondido a plena vista. Ellas son parte de un linaje antiguo, Rosa. No son solo tus hijas, son criaturas de poder. Y ahora que han sido llevadas al otro lado, el precio de su liberación será alto. Sus ojos reflejaban una tormenta interna, como si la verdad le doliera más que cualquier herida física. Hugo, incapaz de contenerse, interrumpió. ¿De qué estás hablando? ¿Qué precio? No puedo perderlas, no puedo permitirme perder más. Su rostro estaba rojo, la rabia y el miedo entrelazados en una expresión de desesperación. Silencio. Gritó Rosa, sintiendo cómo su pecho se llenaba de determinación. Pero antes de que pudiera seguir, una sombra oscura se deslizó a su alrededor, como una serpiente esperando su momento. Era el viento, pero no solo. Un zumbido eléctrico llenó el claro y de repente la selva se paralizó. Desde la nada una nueva figura emergió. Una anciana de cabello plateado como la luna, con ojos que parecían ver más allá del tiempo y el espacio. El ciclo debe completarse, dijo, su voz profunda y resonante, impregnada de sabiduría.
Rosa, has venido a buscar respuestas, pero las respuestas que encuentres serán dolorosas. Las palabras flotaron en el aire, pesadas como el silencio que siguió. Rosa apenas respiraba. ¿Esta mujer quién era? Una guardiana de secretos. ¿Qué ciclo que buscas de mí? Su voz tembló, llena de incertidumbre. Las gemelas pueden desatar el poder que ha estado dormido en tu sangre, pero también pueden ser el sacrificio que lo despierte. La decisión no es sencilla y el tiempo se agota. La anciana alzó una mano y el aire a su alrededor comenzó a brillar, como si un portal se abriera detrás de ella. El horror llenó a Rosa. No, musitó, no podría hacer eso. Pero ya no estaba segura de nada. Las revelaciones eran abrumadoras. Cada fragmento de información se entrelazaba en una telaraña de conexiones que la aturdía. La sangre es más fuerte de lo que crees, gritó Manuel, su voz cargada de urgencia. Tú llevas el poder de protegerlas, pero debes elegir, Rosa, luchar por su libertad o dejar que se conviertan en un instrumento del pasado. Todo giraba. La selva se volvió caótica, como si la vida misma estuviera crujiente, llevada por un viento que hacía vibrar cada hoja. La figura de la anciana parecía desvanecerse en la tormenta, y de repente, un grito desgarrador rompió el aire. Era una de las gemelas, apenas audible, pero claro como el cristal. Mamá, Rosa sintió que el suelo se desmoronaba. En instantes, una figura oscura se deslizó por el claro. Era un hombre, con ojos fríos y un rostro que le resultaba aterradoramente familiar. ¿Qué has hecho?, preguntó, y las palabras vibraban con el peso de la condena. Era Hugo, pero algo había cambiado en él. La desesperación que antes lo dominaba era ahora una calma peligrosa. No te dejes engañar, Rosa, ellas no son lo que piensas. Su poder es para mí, no para ti. Rosa sintió un golpe de pánico. ¿Qué significaba eso? En un instante de claridad perturbadora, recordó palabras de su madre, ecos de advertencias desconocidas. Estás trabajando con él. Apuntó hacia Manuel, su voz era un susurro lleno de desconfianza. En ese momento, el suelo bajo ella se transformó en una grieta, y lo que se avecinaba era aterrador. Una sombra oscura emergió de la tierra misma, moviéndose como humo. Rosa comprendió con horror que el verdadero enemigo siempre había estado más cerca de lo que pensaba. La selva rugía, desatando un poder ancestral, y la verdad era aún más escalofriante. Era Hugo quien había estado manipulando todo, un ricochet en el tiempo que la conducía hacia su perdición. El juego no ha hecho más que comenzar, susurró Hugo, y todo estalló en una vorágine de luz y oscuridad, dejando a Rosa atrapada entre la lealtad y la verdad, preguntándose si alguna vez podría volver a confiar. ¿Qué iba a hacer ahora? El destino de todos estaba en juego, y la selva, con todos sus secretos, la observaba en silencio. Rosa, con el corazón palpitante y el sudor deslizándose por su frente, se encontró en medio de un torbellino de emociones. La figura de Hugo, oscura y amenazante, parecía absorber la luz que aún quedaba en el claro. Las palabras de Manuel resonaban en su mente como un eco, recordándole que la verdad siempre estaba más allá de lo visible. El aire de la selva se volvía denso, lleno de un miedo palpable. En ese instante todo parecía desmoronarse. No puedes hacerles daño, gritó Rosa, intentando proyectar valentía a pesar de la desesperación que la invadía. Las gemelas eran su única esperanza, su razón para seguir adelante, pero el caos se desataba a su alrededor. ¿De verdad crees que puedes detenerme? Hugo sonrió, sus ojos brillaban con una locura fría y distante. El destino de ellas es mío y no te puedes interponer, porque tú no entiendes. Pero antes de que pudiera terminar, la selva estalló en un grito desgarrador. Un fenómeno inesperado hizo temblar el suelo. Las raíces de los árboles crujieron como si algo despertara de su largo sueño. Y de repente, un portal brilló en medio del claro, su luz era tan intensa que Rosa tuvo que cerrar los ojos. El tiempo parecía detenerse. La figura de la anciana, antes tan serena, ahora parecía temblar mientras el portal absorbía la esencia de la selva. No, vuelve, gritó Rosa mientras la luz la atraía, echándole hacia atrás. Se dio cuenta demasiado tarde de que el verdadero horror se activaba. Esa luz no era solo una llamada, era un antiguo hechizo. Hugo, atrapado en su propia locura, intentó correr hacia el portal, pero las sombras comenzaron a atraparlo, envolviéndolo como serpientes. No. No, ladró, pero la oscuridad lo devoró. Rosa, aturdida, sintió que el mundo se desmoronaba nuevamente. Las gemelas, resonando en su mente, la llamaban. Mamá, ayúdanos. El eco de sus voces ahora sentía como si se desgarrara su corazón. No las dejes. Pero el destino parecía haber tomado un giro brusco. El portal comenzó a cerrar, y mientras luchaba por encontrar la manera de salvar a las gemelas, una mano helada la tocó en el hombro. Se volteó lentamente y, para su asombro, allí estaba su madre, con su manto plateado ondeando en la brisa. Rosa, dijo, su voz era suave pero contundente, no puedes luchar contra el pasado, tienes que aceptar quién eres.
En un instante de claridad, Rosa se dio cuenta de que su madre no era solo un recuerdo. Su esencia estaba viva, conectada con la selva. Sin embargo, lo que siguió fue aterrador. A medida que su madre hablaba, una sombra se cernía sobre el claro. Era la figura de un hombre conocido, uno que nunca esperó ver. Era su padre surgido de entre la niebla, con una expresión de dolor y anhelo. Tú, murmuró Rosa, su voz un hilo de incredulidad. ¿Cómo es posible? Lo que ves es una fragmentación de la verdad, explicó su padre, y sus palabras resonaron en la selva. El linaje es más fuerte de lo que piensas, y tú eres parte de un destino que nunca elegiste. En ese momento, todo estalló. Un rayo de luz brotó del portal y lo iluminó todo. Rosa sintió un fuerte tirón en su pecho, como si su propia esencia estuviera siendo desgarrada. Las gemelas, atrapadas en la niebla, finalmente se materializaron a su lado, pero ya no eran las mismas. Sus ojos brillaban con un poder ancestral y su voz resonaba en un tono diferente, casi etéreo. «Madre, ayúdanos a liberarnos de esta carga», gritaron al unísono, pero la transformación cifrada en su mirada era indescriptible. ¿Eran las gemelas realmente los seres inocentes que había conocido, o eran algo más, algo que había estado oculto en un frágil velo de humanidad? La selva resonaba con el latido de un poder antiguo, y todo lo que Rosa había creído se desmoronó en un instante. La figura de Hugo se desvaneció y se enfrentó a un oscuro momento en que lo inexplicable tomó protagonismo. Todo había sido un juego, y las verdaderas piezas de este rompecabezas eran sus propias raíces. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, una verdad devastadora brotó. Sus padres no eran solo víctimas, eran parte de un linaje que había manipulado y sacrificado a las gemelas para mantener un poder en sus manos. Desgarrada entre lo que sabía y lo que debía aceptar, Rosa se dio cuenta de que su búsqueda de verdad la había llevado a un abismo más profundo que cualquier secreto. «¿Qué has hecho?», preguntó, mirándolas fijamente. La selva parecía aguardar su respuesta, amenazando con devorarla en un instante. «Es hora de que la verdad se desate», resonó la voz de las gemelas, ahora llenas de una autoridad que nunca había imaginado, marcando el comienzo de un cambio irreversible. Rosa no estaba lista para aceptar la revelación, pero el tiempo estaba casi agotado. La lucha apenas comenzaba. Rosa, con el corazón en una vorágine de emociones, sintió que la selva la observaba, como si cada hoja y cada sombra presenciara su tormenta interna. Las gemelas, antes llenas de luz, ahora tenían ojos oscuros, profundos, que la miraban con una mezcla de sabiduría antigua y desesperación. «El tiempo se acaba, mamá», susurró una de ellas, con una voz que resonaba como un eco lejano. «Debes decidir». Las palabras vibraron en la atmósfera, abrumando a Rosa. ¿Decidir qué? ¿Cómo podía elegir? La selva reverberaba con un canto ancestral, un lamento que parecía venir de las raíces mismas del mundo. La figura de su madre desapareció en un susurro, dejando a Rosa sola en esta encrucijada. Justo cuando se preparaba para preguntar, un grito desgarrador sacudió el claro. Era un sonido que atravesó la calma, como un cuchillo afilado cortando el aire, provenía de no muy lejos. Rosa sintió un escalofrío recorriendo su columna. Hugo, aún allí, dio un paso atrás, sus ojos desorbitados. «¿Qué fue eso?», preguntó, la voz temblorosa. Fue entonces que un nuevo estruendo retumbó, un rugido feral que hizo temblar los árboles. Rosa sintió que el suelo bajo sus pies se estremecía. «No, no, no», gritó, mientras miraba hacia la oscuridad que se cernía en el confín del claro. Algo emergía de la maleza, algo grande y aterrador. Los ojos de Hugo se agrandaron. «Es un jaguar, corre». Antes de que pudiera reaccionar, una sombra enorme surcó el aire, y el jaguar, con su pelaje brillante y sus colmillos relucientes, se lanzó hacia las gemelas. «No, oh», gritó Rosa, pero el tiempo se detuvo. En un parpadeo, todo lo que había sido prioridad palideció ante el terror inmediato. Las gemelas miraron al jaguar, paralizadas, como si la esencia de sus seres estuviera conectada con la criatura. Rosa sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. El jaguar se detuvo en seco, la mirada fija en las gemelas. En lugar de atacar, su mirada se suavizó, como si reconociera un vínculo ancestral. Pero antes de que alguien pudiera entender lo que ocurría, el jaguar se transformó en un hombre. Un hombre con un aura vibrante, cubierto de marcas tribales, que intensificaban su presencia como una tormenta a punto de estallar. «Soy Tarek», dijo el hombre, su voz resonante y profunda. «He venido a liberar a las gemelas de su legado maldito». Rosa se sintió como si le hubieran dado una bofetada. «¿Legado maldito? ¿Qué estás diciendo?». Su voz se llenó de incredulidad y miedo. «Las gemelas tienen el poder de curar, pero también el de destruir. Su linaje es tanto un regalo como una maldición». Y tú, Tarek, miró a Rosa con intensidad. «Debes decidir si serás parte de su salvación o de su perdición». Hugo soltó una risa amarga. «¿Qué sabes tú de ellas? No te atrevas a acercarte».
Pero Tarek, sin inmutarse, caminó hacia Rosa, sus ojos profundos y sinceros. Lo que está en juego es más grande de lo que imaginas. El poder de estas niñas es incontrolable. Vienen de una línea de guardianes de un antiguo secreto. Tú eres la última portadora de ese linaje. Rosa sintió que su mundo se sacudía otra vez. Que yo no puedo ser parte de esto. Pero en su corazón sabía que las palabras de Tarek resonaban con una verdad que había sentido toda su vida. Eres más fuerte de lo que piensas, Rosa. Y lo que parecía ser protección puede convertirse en su prisión. Un viento gélido cruzó el claro, y mientras la tormenta de confusión arremetía en su interior, una revelación impactante se instaló. La verdad que había estado evitando durante tanto tiempo era más oscura y más hermosa de lo que jamás podría haber imaginado. La esencia de la selva rugía en su sangre, llamándola, invitándola a unirse a su destino. Si eligen el poder sin responsabilidad, pueden causar un desastre que ni tú ni yo podremos detener, continuó Tarek, su voz era una advertencia. Pero justo antes de que Rosa pudiera responder, el cielo se oscureció como un telón que caía sobre ellos. Un trueno retumbó y un relámpago iluminó el claro, chocando en el espacio. En ese instante de distracción, una figura apareció detrás de Tarek, un rostro conocido que la hizo temblar. Era Manuel. No puede ser, murmuró Rosa, asustada. No puedes estar aquí. Pero el rostro de Manuel estaba lleno de un poder y una tristeza que nunca había visto antes. Rosa, no puedes huir de tu destino, el ciclo nunca se detiene. Los gritos de las gemelas resonaron cerca. Las sombras comenzaron a moverse a su alrededor y Rosa sintió cómo todo se desmoronaba. La selva no solo había sido testigo de sus luchas, estaba viva y dependía de su elección. En un instante desgarrador, comprendió que la línea entre el bien y el mal se desdibujaba. Tenía que enfrentar su legado o perderlo todo en el caos que se avecinaba. La pregunta aún ardía en su mente mientras el aire a su alrededor se tornaba eléctrico, casi palpable. ¿Qué camino tomaría y quién estaba realmente de su lado? La respuesta estaba más cerca de lo que creía y el giro en su destino apenas comenzaba. Rosa, atrapada entre la angustia y la desesperación, miraba a Tarek, a Manuel y a las gemelas. La selva rugía con una energía feroz. Todo parecía girar a su alrededor, como si el propio mundo se tambaleara ante la inminente decisión. «Mamá, ayúdanos». Volvieron a gritar las gemelas, sus ojos brillando con una mezcla de terror y esperanza. Rosa sintió que el nudo en su garganta se apretaba. Sabía que el momento había llegado. «No puedo dejar que esto acabe mal». Su voz, un susurro tembloroso, resonó en el silencio de la selva. Manuel, con una expresión de dolor en su rostro, dio un paso hacia adelante. «Rosa, tienes que tomar las riendas. La selva necesita a alguien que desate su poder. Si no, perderemos a las gemelas para siempre». Las palabras de su exesposo la golpearon con el peso de la verdad. Su corazón latía desbocado, sintiendo cada latido como un grito de batalla. La sombra de Hugo se cernía sobre ellos, un eco de amenaza inminente. «Nadie puede tener ese poder», gritó desesperado, la furia en su rostro era palpable. Pero Tarek, con una calma feroz, lo enfrentó. «¿Y tú qué has hecho para merecerlo? Has manipulado todo este tiempo. Esto es más grande que tú, Hugo». El jaguar convertido en hombre regaló una mirada de desafío. Rosa veía a su familia, a sus gemelas, y no podía imaginar un futuro sin ellas. Pero ¿a qué precio? Se dio cuenta de que tenía que encontrar ese equilibrio dentro de sí misma. «Voy a protegerlas, no importa lo que cueste», gritó, su voz resonando en el aire. Las gemelas la miraron con admiración, ese destello de valor les dio aplomo. Rosa se acercó a Tarek. «¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo liberar ese poder sin destruirlas?» «Con amor y aceptación», respondió Tarek, extendiendo su mano hacia ella. «Tú llevas en tu sangre la verdad que ellas necesitan, solo tú puedes guiarlas». La luz se intensificó a su alrededor, algo en su interior empezó a vibrar. Rosa sintió cómo la calidez emergía dentro de ella, como un abrazo cálido en medio del frío. Cerró los ojos y se concentró. En ese momento, una conexión se estableció. Se vio transportada a recuerdos de su infancia, momentos con su madre y sus enseñanzas, fragmentos que había olvidado, pero que estaban profundamente arraigados en su ser. A su alrededor, la selva resonó con fuerza, vibrando como un tambor ancestral. Las gemelas comenzaron a cantar, su voz elevándose como un coro de ángeles. Rosa sintió que el poder de la selva se unía a ellas, formando un vórtice de energía. En ese instante, el jaguar y Manuel retrocedieron, sorprendidos por la fuerza que emergía de ella. Todo se detuvo, la luz brillaba con fuerza, y esa energía se expandió, envolviendo a todos en un abrazo cálido. Rosa abrió los ojos a un nuevo entendimiento, a una revelación de amor y conexión. «Basta», gritó Hugo, pero la fuerza era imparable. Con un último destello, una imagen de esperanza se proyectó,
un futuro donde las gemelas serían libres, donde el legado se transformaría en luz en lugar de oscuridad. Entonces todo se oscureció. La selva se llenó de un silencio profundo y Rosa sintió que caía antes de aterrizar en un espacio seguro. Al abrir los ojos, se encontró rodeada por sus gemelas. Sonreían. «Lo hiciste, mamá». Las lágrimas empezaron a caer. «¿Estamos a salvo?», preguntó, sintiendo el alivio fluir a través de ella. «Sí», respondieron las gemelas, sus ojos centelleando, «porque tu amor nos guiará siempre». Rosa entendió que la lucha no había terminado, pero sabían que todo lo que habían enfrentado los había fortalecido. Aunque había cicatrices, había amor y esperanza. Se dieron la mano, formando un círculo. Estaban juntas, listas para enfrentar lo que viniera. En ese momento, el eco del drama se desvaneció y el canto de la selva empezó a sonar como una melodía. La selva, aún viva, las abrazaba en su calor. Así la historia se cerraba, pero el futuro continuaba. Nuevos desafíos aguardaban, nuevos caminos por explorar. Rosa miró a sus gemelas, sintiendo que el verdadero viaje apenas comenzaba. Y antes de cerrar este capítulo, quiero pedirte algo urgente. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa el botón me gusta ahora, tu apoyo alimenta el algoritmo y ayuda a que más personas descubran estas historias. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes NIUN segundo M acentuada S para compartirlo. Hazlo y forma parte de esta increíble comunidad.